Un nuevo episodio polémico se abre en el frente del presidente Gustavo Petro de Colombia, en esta historia que involucraría a un narcotraficante y su esposa a la campaña del actual presidente Gustavo Petro Urrego. Esto se conoció este martes 26 de septiembre del 2023 a través de medios de comunicación locales. En este se corroboraría que Juan Carlos López Macías, conocido como alias El Sobrino, y su esposa Sandra Navarro, contrario a lo que había manifestado el jefe de Estado, se conoció que la primera parte de esta denuncia, el 13 de agosto del 2023, en la cual se hicieron parte del Comité del Pacto Histórico en la localidad del Casanare. Y no solo eso, sino que, a juzgar por la evidencia, habrían jugado un papel clave en las aspiraciones del entonces candidato. Ahí tienen ustedes la imagen de la mujer que mencionamos. Noticias Caracol reveló en su emisión matutina una serie de diálogos fruto de intercepciones de la Fiscalía y la DEA y también de la Policía colombiana que desmentirían lo señalado por Petro luego de que estallara este escándalo y darían cuenta de la notable influencia de la cónyuge de López Macías en la campaña que llevó al líder de la izquierda a la presidencia, luego de vencer al ingeniero Rodolfo Hernández. Ayer estuve por allá en el Algarrobo hablando de su merced. Me la preguntaron, doctora, sí. Y por ahí estuve regando publicidad y diciéndoles que por qué tienen que votar por ustedes, por el pacto y todo eso. Ahorita abrimos ese espacito porque tú nos animaste que nos apoyaban, pero me toca pagar ahorita en la tarde. ¿Cuánto es, doctora, ahí? ¿Cuánto quedó? ¿800? 800. Ah, bueno, doctora, yo voy a estar en la casa Petro a las 3 de la tarde. ¿Se los dejo en la oficina o cómo hago? Sí, me los dejas ahí con Jenny. Bueno. Sacamos fiado para pagarlo en la tarde. No lo pagamos, los boletean esta noche. No, tenemos que pagarlo porque tenemos que seguir hasta el 28 de mayo. De ahí para adelante, pues más trabajo hoy para todos, si Dios quiere. Conozcamos más detalles de este narcotraficante que es mencionado, involucrado en este caso específico, cuando estábamos escuchando los audios divulgados entre Sonia Bernal, quien era en aquel entonces aspirante para el Senado y que conversaba con la esposa de López Macías. ¿Quién es Juan Carlos López Macías, alias El Sobrino? Él fue extraditado en el año 2013 a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Ahí pagó algunos años de pena, pero le redujeron la condena luego de que colaborara con información. En el 2015 regresó a Colombia y también se señala que volvió a involucrarse con el narcotráfico bajo la fachada de un empresario arrocero. En julio del 2022 lo capturaron por ser uno de los enlaces del Ejército de Liberación Nacional en la parte oriente del país con el cartel de Sinaloa y también los Lorenzana en Guatemala. Este es el narcotraficante que se menciona en la revelación de estos nuevos audios que comprometen la entonces campaña del actual presidente Gustavo Petro. Lo vamos a profundizar a continuación. Invito de inmediato a Andrés Forero, él es representante de la Cámara Colombiana con quien vamos a establecer este diálogo. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García, buenas noches. César, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Bueno, cada semana en los medios de comunicación colombianos se van difundiendo estos audios que de alguna manera están cirniendo el escenario alrededor del presidente Gustavo Petro. En este caso me parecería muy importante brindarle un contexto de qué se trata este diálogo que acabamos de escuchar entre Sandra Navarro, esposa de alias El Sobrino, y una de las candidatas a senadoras y encargada de la campaña del ahora presidente Gustavo Petro en la zona del Casanare. Del Casanare, efectivamente, César, este es un departamento, esta es la forma en que nosotros definimos o denominamos las regiones, por decirlo así, y esa fue una de las regiones donde, pues, obviamente, el partido del presidente de la República tiene una organización política. Hay que decir que quien hace esta denuncia es un periodista muy reputado aquí en Colombia que se llama Ricardo Calderón. Él, en plena campaña presidencial, había denunciado como el hermano del presidente
había estado en cárceles del país, en cierta manera, pues buscando, pues esa fue un poco la denuncia que se hizo en su momento, que estaban planteando que estaban buscando los apoyos de personas que estaban en la cárcel, algunos de ellos vinculados con el narcotráfico. Eso fue muy polémico en medio de la campaña presidencial el año pasado, y este año, hace unos meses, precisamente sacó ese primer informe a propósito de cómo este señor, Arias Sobrino, a través de su esposa, la señora Sandra Navarro, habría aportado recursos a la campaña en Casanare. ¿Qué sucedió? El presidente de la República salió airado, salió a maltratar a Ricardo Calderón, salió a maltratar a Noticias Caracol y a decir que eso no tenía ningún sustento, que no tenía ningún asidero, y empezó a defender a la que tú señalabas, que era en cierta manera la coordinadora de la campaña en ese departamento, que fue candidata al Senado, la señora Sandra Bernal, y que hoy hace parte del gobierno nacional, tiene un cargo alto en el Ministerio del Interior. Entonces salieron a defenderse, que ellos no tenían nada que ver realmente con esa señora, que era una voluntaria que no podían controlar, pero lo que quedó claro, lo que quedó en evidencia el día de hoy, César, es que la señora Bernal, que era el contacto del presidente o la persona de confianza del hoy presidente durante la campaña en ese departamento, pues claro que sí tenía conocimiento, tenía una comunicación muy continua con la señora Sonia Navarro, que es la esposa del narcotraficante, y que de hecho le pedía recursos. Ustedes pusieron precisamente uno de esos apartes, uno de esos audios que fueron grabados por las autoridades colombianas y autoridades norteamericanas, donde ella le estaba pidiendo recursos. Después su asesor de comunicaciones también le pedía, por ejemplo, vehículos para que se pudieran desplazar los integrantes del pacto histórico, candidatos al Senado en ese momento, la vicepresidenta, etcétera, etcétera. Entonces a nosotros nos parece que es de la mayor gravedad, y vemos que al final pues el presidente estaba equivocado, y esperamos que la primera medida que tome el presidente a propósito de estas denuncias es sacar a la señora Bernal del gobierno. Y una última cosa, César, esto coincide prácticamente en tiempos con algo que también está relacionado con la campaña del presidente y que lo toca más de cerca, y es que el hijo del presidente, que también está metido en un escándalo de financiamiento indebido de la campaña, donde él, pues en el caso del Departamento del Atlántico y la costa caribe colombiana, pues tenía una función muy relevante, pues habría recibido plata de narcotraficantes. Lo que dice él es que no la hizo llegar a la campaña, pero tenía un acuerdo para suministrar la información a la fiscalía de tal manera que la rebajaran penas, y finalmente ese acuerdo se terminó cayendo, no decidió ayudar a la justicia, y eso también se conoce en estos últimos días. Ahora, Andrés, ¿cuáles fueron los resultados que hubo en la zona del Casanare luego de conocerse estos audios? Solo escuchábamos el primero, en donde se escucha claramente a Sonia Bernal hablar de un monto con Sandra Navarro, pero sabemos que posteriormente también hubo un nuevo contacto a propósito de la visita de la actual vicepresidenta colombiana Francia Márquez a esa localidad, en donde se les solicitaba una camioneta para movilizar, y en varios mítines políticos se le había visto a Sandra Navarro en fotografías en estos escenarios. Pero más allá de las fotografías y de estas escuchas, ¿esto ya se judicializó? ¿Se está haciendo una investigación por parte de la Fiscalía? Sí, pues estos son audios que salen precisamente de un proceso que está en curso. Como tú lo señalabas en el resumen inicial, el narcotraficante Arias Sobrino otra vez fue puesto en custodia, fue a prisión, mejor dicho, fue capturado nuevamente, porque a pesar de que había sido extraditado, había devuelto al país, parece que pues había seguido en ese tipo de actividades ilegales, y es en el marco de todo eso que se dieron esas grabaciones a las que está pues haciendo alusión ese medio periodístico. Pero por eso te decía que por un lado tiene que seguir y debe continuar pues el proceso de carácter judicial, pero adicionalmente tiene que haber consecuencias de carácter político. Por eso lo primero es que yo en la Cámara de Representantes le exigí hoy al presidente que sacara a esa funcionaria del Ministerio del Interior, y además en la denuncia también se habla del que es hoy candidato del Pacto Histórico del Partido de Gobierno a la gobernación del departamento del Casanare, donde hay audios también en justo un día antes de la segunda vuelta presidencial, donde le estaba pidiendo recursos para pagar movilización, pagar refrigerios, etcétera, etcétera, para la campaña del presidente de la República. Entonces yo también creo que él debería dar un paso al costado en su aspiración a la gobernación del Casanare. Entonces, por un lado, obviamente se tiene que seguir avanzando en todo ese proceso judicial, pero tiene que haber consecuencias políticas por cuenta además de las mentiras que dijeron los directivos del Pacto Histórico cuando salió la primera noticia. Bien, lo grave aquí es que el presidente había negado cualquier vínculo de Sandra Navarro en el Comité del Pacto Histórico, y ahora con esta evidencia se probaría que no es así.
Así es, eso es lo que nosotros pues consideramos, un poco la línea argumentativa de defensa del gobierno nacional, de los integrantes del pacto histórico, pues básicamente decir que sí, que esa señora Navarro podía haber estado ayudando, pero que realmente no tenía relevancia, que era casi que una voluntaria de segundo orden, pero pues los audios lo que están mostrando es otra cosa completamente distinta, las personas. Incluso yo ponía hoy en redes sociales un trino del propio presidente de la República diciendo que supuestamente el periodista Calderón había confundido a Sandra Navarro con Sandra Bernal. Yo ponía que precisamente es esa coordinadora la que quedaba en evidencia, que sí tenía conocimiento de que estaban llegando recursos del narcotráfico a la campaña del presidente en Casanare, y no solamente eso, sino que adicionalmente ella misma los estaba pidiendo, y obviamente eso nos parece de la mayor gravedad. Eso es una cosa, y obviamente pues yo no me puedo atrever a decir que el presidente haya estado enterado. Obviamente eso, las pruebas hasta este momento no permiten hacer una afirmación de esa naturaleza, pero sí el presidente se equivocó, como tú lo señalabas, César, al decir que los integrantes de su campaña no tenían nada que ver, las personas que tenían un papel oficial en esa campaña sí sabían, y de hecho le estaban pidiendo recursos a la esposa del narcotraficante. Ahora, Andrés, para cerrar, hay dos escenarios, el uno es el jurídico y el otro el mediático. Siempre la prensa contribuye con noticias crímenes para poder seguir este tipo de procesos, pero ahora lo que importa es lo que tú acabas de señalar, saber si el presidente de la República está involucrado en estos temas y no que se está abriendo un ambiente mediático para tratar de acabar su capital político. En ese sentido, ¿cuántas de estos casos están llegando a un buen destino? No, la verdad nosotros sabemos que obviamente los procesos judiciales son lentos y obviamente se tienen que dar siempre garantías, eso nosotros lo entendemos, a pesar de que sí vamos a exigir que haya resultados. Pero no es solamente este caso, César, es que la verdad se han ido acumulando muchísimos. De hecho, este es el que involucra a personas menos cercanas al círculo de hierro del presidente, por decirlo así. Acuérdate que también, además del hijo de él, que ese es a mi juicio el que más lo afecta, el que más le resta legitimidad, está el que estaba relacionado con su ex embajador en Venezuela, el señor Armando Benedetti, muy cercano y muy activo en la campaña, su ex jefa de gabinete, hoy directora del Departamento de Prosperidad Social, la señora Laura Sarabia, y hay que recordar que incluso hay un muerto de por medio, un coronel de la policía que aparentemente por presiones terminó suicidándose. Entonces son muchos los escándalos, pero el presidente es como si no pasara nada, pero obviamente esto lo sigue afectando porque además él tenía un discurso que a mi juicio pues cada vez pierde más validez, porque vemos que el presidente o las personas que estuvieron cerca de él, para ser un poco más justos y más ecuánimes, dándole la posibilidad a él que mejor dicho, la presunción de inocencia del presidente, porque no hay en este momento una vinculación directa, hay que decirlo, pero sí personas muy cercanas a él, como su hijo, como el ex embajador en Venezuela, pues obviamente están rodeados de tantos escándalos y eso le resta una fuerza importante en ese discurso que tenía el presidente. Y además una última cosa, yo aprovecho que nosotros hemos estado denunciando, César, mañana va a haber una manifestación promovida por el propio gobierno nacional, por el propio presidente de la República, donde se está pagando con recursos públicos, por ejemplo, una tarima aquí en la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, y vemos que el presidente, en lugar de hacerse cargo de estas situaciones, de los difíciles problemas de seguridad que está viendo el país, pues pareciera que entiende que sigue en campaña, en lugar de dar resultados, sigue dando discursos. Ok, gracias. Andrés Forero, representante de la Cámara Colombiana, hablándonos de este nuevo audio que pone en dificultades al presidente Gustavo Petro. Que tengas una excelente noche. Gracias. Gracias, César. Un saludo para ti y para todos.